Saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús, recordando que la clase de intermedios está compuesta por niños de 7 a 11 años de edad. Vamos a comenzar nuestro periodo haciendo una oración, un clamor por la sangre de Jesús. Yo invito a todos los que están asistiendo a cerrar sus ojos para que podamos orar a nuestro Dios. Señor Dios, nosotros clamamos por la sangre de Jesús, presentamos nuestras vidas delante de tu altar y pedimos, Padre, comunión con tu Santo Espíritu, perdón para nuestros pecados. Señor, visítanos en esta clase, habla con nosotros, oh Dios, oramos en nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a iniciar nuestro periodo de loor cantando un loor, mi Dios, mi Padre. Gloria a Jesús. Cómo es bueno adorar al Señor, intermediarios. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios cantando en el loor. Fue en el camino hacia Damasco. De todo el mes de mayo, nosotros estudiamos sobre Biblia, la palabra de Dios. Y muchos fueron las enseñanzas. Aprendimos varias cosas sobre la palabra de Dios. En especial, la clase pasada nosotros vimos que la Biblia es la palabra de vida, porque en ella hay un tesoro valioso para el hombre, la vida eterna, el plan de salvación de Dios. Y hoy, a través de la vida de Pablo, vamos a ver que la Biblia no solo es palabra de vida, también es palabra viva. Para eso vamos a leer un texto de la palabra de Dios que está en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a leer conmigo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era un hombre, dice la palabra, muy inteligente, culto y muy religioso, porque él había aprendido con sus profesores todo al respecto de la ley de Dios, pero lo que ni Pablo ni los profesores sabían, ¿quién era verdaderamente Jesús? Ellos no sabían que Jesús es nuestro único Salvador. Ellos pensaban que la historia de Jesús había terminado en la cruz con su muerte.
y todos allí en aquella región que habían tenido una experiencia con el Señor Jesús, que habían aceptado a Él como su Salvador, ellos anunciaban la palabra de Jesús. Entonces Pablo los perseguía y los colocaba prisioneros. Cierto día, Pablo estaba yendo a Damasco, donde él estaba llevando cartas para arrestar a los cristianos que estaban anunciando a Jesús. Y allá en ese camino aconteció algo maravilloso con Pablo. Una luz muy fuerte sintió sobre él. Y la luz fue tan fuerte, intermedios, que Pablo cayó a la tierra. Y de aquella luz salió una voz que decía: ¿por qué me persigues? Pablo entonces habló: ¿quién eres, Señor? ¿Saben quién era el que estaba hablando con Pablo? Era el propio Señor Jesús. Miren qué bendición. El Señor Jesús se reveló a él y le habló: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo allí descubrió algo maravilloso. Descubrió que Jesús estaba vivo y aquello cambió para siempre su vida. Hoy, intermedios, algunas personas también piensan que la historia de Jesús terminó en la cruz con su muerte. Piensan que la Biblia es solo un libro con historias bonitas, como podemos ver aquí la historia de José en Egipto, la historia de Moisés, la historia de Rahab, narrada en el libro de Josué. Pero sabemos que la Biblia no es solo un libro con historias bonitas. No basta con solo conocer las historias de la Biblia. No es un libro común. Ella es la palabra de Dios y la palabra de Dios necesita estar viva en nuestros corazones. Eso pasa cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela y quiere hablar con nosotros. La Biblia, cuando es revelada por el Espíritu Santo, ella genera vida. Y eso está confirmado allá en el libro, en la carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, en la última parte del versículo 6, habla así: porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Saben lo que Pablo quiso decir con ese texto? Él quiso decir lo siguiente: la Biblia no es un libro para leer o interpretar con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad humana, con nuestro conocimiento. La Biblia debe ser leída en oración, en clamor, pidiendo al Señor que nos revele aquello que está escrito allí. Así, nosotros vamos a entender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos. La Biblia, por eso, es una palabra viva, porque su autor, que es Dios, está vivo. Y Él habla con nosotros por medio de su palabra. Necesitamos también, intermedios, y esto es muy serio, colocar en práctica aquello que el Espíritu Santo nos está diciendo. Este mes estudiamos sobre la palabra de Dios. ¿Cuántas enseñanzas maravillosas tuvimos? En la primera clase, al respecto del pecado original, nosotros vimos que el primer pecado, el pecado de la desobediencia. Después vimos la segunda clase: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién era el Verbo? Jesús. El nombre de Él en la eternidad es la palabra de Dios. Y vimos en la última clase que la Biblia es la palabra de vida, porque en ella hay un tesoro maravilloso para el hombre, la vida eterna. Y hoy estamos aprendiendo que la palabra es viva, porque Dios habla con nosotros por medio de su palabra. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos es que nosotros necesitamos guardar esas enseñanzas en nuestro corazón para que no pequemos. El Espíritu Santo también nos ha revelado acerca de la consulta en la palabra. Es una bendición ese recurso. Cuando necesitamos que el Señor hable con nosotros por medio de su palabra, algún asunto que queremos colocar delante del Señor, nosotros podemos allí abrir la Biblia y ver que Dios habla con nosotros. Nosotros podemos darles un ejemplo. Cuando vamos a viajar, ¿no?, con nuestra familia, con el padre, la madre, nuestros hermanos, es un asunto importante. Es un asunto que nosotros saber que Dios esté con nosotros, ¿no?
Entonces nosotros podemos allí consultar al Señor en la palabra, arrodillarnos, clamar por la sangre de Jesús y pedir a Dios que Él hable con nosotros. Señor, estará con nosotros en este negocio, intermediarios. Nosotros tuvimos ya esta experiencia porque es maravilloso que Dios hable con nosotros. Después de esa experiencia de Pablo, él pasó a vivir la palabra viva. Pablo ya no era más la misma persona. Pablo cambió completamente su vida. Él pasó a predicar la salvación en Jesús. Un día, él hablaba que Jesús está vivo, que Jesús era nuestro Salvador, es nuestro Salvador. Y muchos que oían allí predicando a Pablo, escucharon la experiencia de él acerca de lo que el Espíritu Santo les reveló. Él predicaba ya no más con su conocimiento, su inteligencia. Entonces, allí hablaba lo que Dios les revelaba y muchos oían y se convertían. El Señor Jesús lo llamó a Pablo como vaso escogido. Miren qué bendición. Y hoy, intermedios, yo voy a hablar una cosa a ustedes. Ustedes también son vasos escogidos. El Señor escogió cada uno de ustedes para llevar la palabra de Dios, para decir para aquellos que no saben que Jesús está vivo y que la palabra de Dios es viva y habla con nosotros. Nosotros podemos hacer de diversas formas. Podemos hacer eso en la escuela, en las evangelizaciones, en las serenatas que hacemos en la iglesia, ¿no? Pero ustedes pueden preguntarse, pero profesora, esto es solamente social. Estamos en cuarentena, no estoy yendo a la iglesia. Pero miren, hay una forma de llevar la palabra de Dios, ¿saben por qué? Nosotros podemos hablar con nuestros amigos de la escuela, con nuestros familiares, que tenemos cultos todos los días a las 8 por YouTube. Podemos hacer también, pasarles las clases. ¿No es verdad? Entonces así estaremos siendo vasos, instrumentos en las manos de Dios para llevar la palabra del Señor. Necesitamos intermedios, anunciar la palabra de salvación. El Señor cuenta con nosotros para hacer ese trabajo. Necesitamos evangelizar, hablar para los que nosotros amamos, que Jesús está a las puertas, que Jesús en breve vendrá a buscarnos y que nosotros vamos a ser arrebatados y morar con Él eternamente. Eso es maravilloso y queremos que todos a los que amamos estén junto con nosotros. Nosotros necesitamos anunciar, Maranata, el Señor Jesús viene. Ahora vamos a terminar esta clase cantando este lor, Maranata.